A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En este momento, un hombre medio paralítico y casi ciego, tembloroso, lleva varias horas de rodillas. A veces ha perdido el equilibrio y ha tenido que ser ayudado para que pueda arrodillarse de nuevo. El hombre tiene 70 años y es observado por 20 personajes vestidos de negro, sentados en sus sillones rojos. Lo están juzgando por herejía. El acusado lleva mucho tiempo prisionero y le han advertido que si no se retracta, será llevado al cuarto de torturas y luego quemado vivo. El acusado es uno de los científicos más importantes de Europa y del mundo. Se llama Galileo Galilei y ha dicho que la Tierra no es el centro del universo y que Júpiter tiene lunas que giran a su alrededor. Afirmar esto es causa suficiente para que el macabro poder de la Inquisición aplique la tortura y la muerte. Humillado, Galileo es obligado a mentir y pide perdón por sus supuestas equivocaciones heréticas. Después de una larga explicación, el viejo llora y es interrumpido por la voz chillona de quien preside el tribunal, que le anuncia que ha sido perdonado, pero que seguirá en prisión. Cuentan que Galileo por fin se puso de pie y pateó el suelo diciendo, y sin embargo se mueve. Y la historia recuerda que un día como hoy, 7 de enero de 1610, un Galileo feliz y orgulloso estaba descubriendo las lunas mayores de Júpiter. Y vale la pena recordarlo porque no solo ayer los grandes descubridores han enfrentado la oscuridad de la noche y la ignorancia. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa encarga la presidencia a Cynthia Helibert. El Banco Interamericano de Desarrollo sanciona a los Topic y a sus empresas por prácticas corruptas. Rigen nuevos cambios en el pico y placa en Quito para este 2025. En política internacional, delirios presidenciales. Los editoriales serán de Emilio Palacio. El ave fénix no resucitará al Ecuador. Martín Pallares, murió la Constitución, viva la interpretación. Noticias del día. Daniel Noboa encarga la presidencia a Cynthia Helibert. El presidente Daniel Noboa se ha otorgado a sí mismo mediante decreto una licencia presidencial no remunerada de solo 4 días. Durante su ausencia anunció que dejará encargada la presidencia de la República a Cynthia Helibert, vicepresidenta también designada vía decreto ejecutivo. Daniel Noboa ha justificado la solicitud de su licencia presidencial de solo 4 días, asegurando que se trata de un permiso breve para atender compromisos relacionados con su candidatura presidencial y destacó que la licencia fue solicitada con el fin de garantizar la separación de sus funciones públicas y su campaña electoral, tal como lo establece el Código de la Democracia, aunque no mencionó explícitamente haber solicitado la licencia de la manera que lo señala la normativa para candidatos que buscan la reelección. Noboa implementó esta decisión mediante el decreto ejecutivo número 500, en el cual especificó que el encargo de la presidencia a Helibert será desde las 17 horas del jueves 9 de enero hasta las 16:59 del domingo 12 de enero. De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, en caso de una ausencia temporal del presidente, corresponde a la vicepresidenta asumir las funciones presidenciales. Sin embargo, el presidente decidió designar a Cynthia Helibert como vicepresidenta de la República, también mediante un decreto. Además, la Constitución señala que la licencia presidencial debe ser concedida por la Asamblea Nacional en lugar de ser determinada unilateralmente por el presidente. Así lo establece el artículo 146. El BID sanciona a los Topic y a sus empresas por prácticas corruptas. El Banco Interamericano de Desarrollo sancionó el 19 de diciembre de 2024 a 4 empresas y 2 personas vinculadas a la familia Topic por prácticas corruptas. Entre los sancionados se encuentran Marlon Tomislav Topic Granados y Jan Tomislav Topic Feraud, así como a las empresas Cable Andino S.A., Cable Andino USA Incorporated, Megadatos S.A. y Telconet S.A.
Según el Comité de Sanciones del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, los involucrados incurrieron en prácticas prohibidas, motivo por el cual se les impuso una inhabilitación con liberación condicional hasta diciembre de 2035. Durante este periodo, las personas y las empresas quedan excluidas del acceso a la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo a menos que cumplan con ciertas condiciones establecidas por el organismo multilateral. El Banco Interamericano de Desarrollo explicó que esta inhabilitación busca prevenir y disuadir prácticas corruptas en proyectos financiados por el banco en América Latina y el Caribe. Este mecanismo también permite condicionar la reintegración a la financiación mediante el cumplimiento de medidas correctivas. Las empresas sancionadas tienen un historial de participación en proyectos de tecnología y telecomunicaciones, entre ellos el cable submarino de fibra óptica en Ecuador. Este proyecto es controversial debido a denuncias relacionadas con la gestión de sus fondos y contratos. Tomislav Topic reaccionó ante esta sanción y argumenta que esta decisión se basa en condiciones reputacionales y de preponderancia de evidencias sin impacto en el sistema judicial ni en el sector bancario fuera del Banco Interamericano de Desarrollo. Telconet informó que presentó una apelación ante las instancias correspondientes para revertir la sanción administrativa. De acuerdo con el procedimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, esta sanción es removible. La compañía ratificó su compromiso con prácticas corporativas transparentes y éticas. Rigen nuevos cambios en el pico y placa en Quito para este 2025. Con el inicio de la primera semana de actividades del 2025, los ciudadanos retoman sus obligaciones diarias. Para las personas que viven en Quito, una de las mayores responsabilidades es cumplir con el pico y placa. Esta restricción vehicular reduce la cantidad de carros que circulan día a día en la capital, con el fin de descongestionar las calles. Actualmente la medida se aplica de lunes a viernes en 2 franjas horarias, distribuidas en la mañana de 6 a 9:30 y en la noche de 16 a 20 horas. Según el último número de placa, los vehículos están impedidos de circular en dichos periodos. Si se infringe la restricción, el conductor recibe una multa por parte del personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Los montos varían según el caso, ya que las personas reincidentes deberán cancelar más. Hasta el 2024, las sanciones por incumplir el pico y placa incluían la retención del vehículo del conductor infractor. Sin embargo, tras la aprobación de las reformas a la ordenanza que regula la restricción vehicular en Quito, se prohíbe la retención de los vehículos que circulen en horario del pico y placa. Los propietarios de vehículos que hayan sido sancionados por infringir el pico y placa pueden optar por pagar la multa con trabajo comunitario. Según la ordenanza metropolitana, cada $10 equivale a 1 hora de labores. Desde este 2025, los carros que acudan a cumplir con la revisión técnica vehicular recibirán un dispositivo de identificación denominado tercera placa. Este mecanismo, similar a un tag de peaje, servirá, entre otras cosas, para sancionar a los conductores que incumplan con el pico y placa sin necesidad de que un agente de tránsito emita la multa. Además, permitirá identificar vehículos parqueados en lugares prohibidos y gestionar el tráfico de mejor manera. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Javier Palacios, abogado especialista en Derecho Constitucional, para hablar acerca de la licencia del presidente para realizar campaña electoral. Escuchemos lo que opina. A ver, en relación a la licencia del presidente de la República, existen 2 interpretaciones posibles. La una interpretación, a la que yo considero que es la sistemática con el ordenamiento jurídico, en la que la reforma del Código de la Democracia lo que precautela es igualdad de armas en la contienda electoral, de forma que el término reelección debe ser entendido el candidatizarse a la misma dignidad, se entienda o no para efectos numéricos de que esta es o no es la primera reelección. Esta es la interpretación que yo estimo es la correcta. La otra interpretación, sin embargo, que también es constitucionalmente posible, que es la interpretación literal del término reelección, nos lleva a la conclusión de que el presidente de la República, según el dictamen de la Corte Constitucional, al no estar inmerso en una reelección, no debería pedir licencia. Allí está la discrepancia. Pero más allá de eso, y que creo que es lo importante, aún bajo la tesis de que el presidente de la República haya tenido que pedir licencia,
el hecho de no hacerlo no recoge una consecuencia jurídica inmediata, el Código de la Democracia, que ese es en realidad el problema. No existe una sanción específica, por más que se planteen denuncias, ya lo hizo los socialcristianos, me parece, otras bancadas también están, analizando presentar alguna denuncia, pero no existe una sanción específica. No existe una sanción por el hecho de no pedir licencia. Distinto es lo que se está queriendo traspolar, que es del artículo 278, numeral 3, que es aquella infracción electoral relativa al servidor público que induce al voto de una determinada posición. Pero hay que también tener pinzas con eso, porque la infracción electoral no es hacer campaña, sino es inducir al voto. Y el caso más remoto que tenemos sobre este tema es el del alcalde, se quito casi el saco de la alcaldía, el señor Pavel Muñoz, que fue sancionado por esto, Claro. pero hay que entender que el contexto de la sanción de Pavel Muñoz es con el verbo inducir al voto, porque él lo que hacía en sus videos de TikTok, Claro. es decir, apoyemos a quien en ese entonces era candidata a la presidencia, la señora Luisa González, y el tribunal lo que dijo es, él lo que está es induciendo Eso no por su puede autoridad. ser, O claro. sea, es diferente. Yo creo que el presidente actualmente, el presidente de la República, camina en una línea delgada entre acto de gobierno y acto de campaña. Pero mientras no incurra en la inducción al voto, no está en una infracción electoral propiamente. Hay que tomarlo con pinzas también, doctor Palacios, porque, por ejemplo, lo que ocurrió el domingo con los simpatizantes que estaban ahí en Carondelet, simpatizantes del presidente, que no sé qué tan espontáneos pueden haber sido, pero más allá de eso, bueno, hay quienes creen que esto podría haber sido un acto, un mitin político. Sí, en efecto, ahí con pinzas, ¿no? O sea, hay una línea muy delgada entre continuar en acto de gobierno y hacer un acto de campaña. La defensa, el escuchado del ministro de Gobierno es que lo que él salió es a dar un discurso a simpatizantes del gobierno como tal que estaban ahí en la Plaza Grande. Bueno, creo que hay una línea muy delgada, lamentablemente, en esto, pero insisto, para que se configure la infracción electoral debe haber una inducción al voto. No todo acto, la campaña no es lo mismo que la inducción al voto, que es lo que precautela la infracción electoral. Y eso es lo que ha dicho el tribunal O en el sea, caso de Pavel podría Muñoz. hacer campaña igualmente. En mi opinión no, no puede hacer campaña. Él creo que así, más que por el tema de la infracción de la inducción al voto, es por el hecho de se podría distorsionar la ocupación de recursos públicos para beneficio propio. Eso me Claro. parece a mí que está más en el hecho de la campaña, pero la infracción de la inducción al voto tiene para mí un tinte un poco más gravoso, que, por ejemplo, les obligo a los funcionarios públicos a estar haciendo una, no sé, una caravana, un acompañamiento. Eso sí puede constituirse un acto de inducción al voto, que no lo podría hacer otro candidato, sino alguien quien está en el poder. Ahora, ¿qué implica exactamente inducir al voto? Porque en esta reunión del domingo, en esta concentración de simpatizantes, desde el balcón de su residencia en Carondelet, el presidente candidato expresaba: ustedes y este gobierno vamos a lograr que en 5 semanas resurja el fin del país. Debemos estar atentos a lo que está pasando. Es una lucha histórica contra la desigualdad, la delincuencia, la indolencia. En 5 semanas venceremos. Necesitamos su apoyo. ¿Ahí no está pidiendo de alguna manera el voto? No sé si necesariamente él está pidiendo el voto así, en los términos que el Tribunal Contencioso Electoral ha entendido el verbo inducir al voto, la frase más que el verbo, es que aquel funcionario público haciendo alguna actividad que solo el funcionario público lo puede hacer, incita a que se vote por una determinada posición. Eso fue lo que resolvió en el tema de Pavel Muñoz. Ahora, no sé si necesariamente el discurso en el domingo encaja en esto, pero sigue siendo en esto, si digo, una línea muy, muy delgada en la que el presidente puede empezar a inducir al voto hasta de manera inconsciente en los actos de gobierno. Es una línea muy delgada que el presidente está asumiendo esta posición por los conflictos, los disturbios, las divergencias que existe con la vicepresidencia de la República. Roberto López, abogado especialista en Derecho Constitucional en Radio Sucesos, habló de la situación del cargo de vicepresidente en el Ecuador. Vamos con la nota. Sí, es necesario aclarar todos estos eventos. En primer lugar, tengamos claro cuáles son las potestades del presidente de la República, ¿ya? Si usted lee el artículo 147, quien define las políticas públicas y quien, lea el numeral 5, por favor, quien dicta decretos para organizar la administración. No olvidemos que el Ejecutivo en el sistema presidencial se llama Ejecutivo dual, gobierna y administra. Es la máxima jerarquía de la administración pública, ¿ya? Entonces, si usted lee el numeral 5,
el presidente dirige la administración pública, no importa cómo, y expide los decretos necesarios para su integración. Organización, él organiza cómo funciona la administración pública. Cuando nos encontramos en circunstancias de fuerza mayor, y esas circunstancias de fuerza mayor definitivamente guardan relación con el decreto de estado de emergencia. ¿Qué fuerza mayor? La fuerza mayor está definida. A ver, ¿por qué hablamos de fuerza mayor? El artículo 146 de la Constitución vigente establece 3 supuestos para que se dé la fuerza mayor. Dice, la enfermedad no es el caso. Al final dice, la licencia concedida por la Asamblea no es el caso. Y en el centro del artículo dice, o cualquier circunstancia de fuerza mayor, está bien la referencia que ha hecho Valentina Centeno, me parece que acaba de decir usted, a la fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor, a ver, primero, ¿qué es esto del artículo 146 al hablar de la fuerza mayor? Es lo que se llama una norma de remisión, que nos remite a una ley o a un concepto jurídico, ¿ya? ¿Cuál es ese concepto jurídico? La fuerza mayor. ¿Dónde está definida? En el Código Civil, título preliminar. Y dice que es el imposible, perdón, que es, sí, es el evento imposible de resistir, como el naufragio, la guerra, o, aquí vamos, ¿cuál es el régimen que regula la administración pública? El derecho administrativo. El derecho administrativo define la fuerza mayor como el acto de autoridad. ¿Cuál es ese acto de autoridad? El decreto que encarga la presidencia a la persona que lo haya hecho, cuyo nombre no recuerdo, o no conozco porque me acabo de enterar. Y en segundo lugar, la relación que hay con el decreto de estado de excepción, porque hay que relacionar lo que está pasando con la situación del país. Hay un estado de excepción porque hay un demente desde Bélgica amenazando con poner bombas en centros comerciales y toda la mafia organizada GEO tratando de imputarle al presidente la tragedia de 4 desaparecidos, hablando ya de desaparición forzada para crear una causal constitucional. Es decir, estamos en un estado de guerra, como lo definió el presidente Noboa al inicio de su mandato, y eso requiere un estado de emergencia, y ese estado de emergencia requiere que a lo mejor el presidente tenga que estar mañana en la China, ¿ya? Entonces es mejor, más sano, encargar la presidencia mediante acto de autoridad, fuerza mayor, decreto, artículo 147, numeral 5, es el... Este decreto 500, Roberto, está más o menos transmitiendo lo que dijo el ministro de Gobierno ayer. El presidente pedirá licencia cuando lo considere necesario. El presidente está considerando necesario y sabrá por qué es desde el jueves 9 de enero a las 16:59 y no a las 5:02, hasta el domingo 12 de enero hasta las 16:59 y no hasta las 16:47. Él sabrá por qué pide esas horas y esos días. Pero con esto se zanja la discusión, Roberto, que ha habido en el país sobre si tiene o no tiene que pedir licencia. Lamentablemente, esta es una discusión que está llena de opiniones, de expertos, entre comillas. Usted ya sabe, 2 abogados, 3 opiniones, pero es que ninguno está viendo el fondo del asunto. Usted tiene una exigencia legal en el artículo 93 de la ley de elecciones, mal llamada Código de la Democracia, porque es código de la antidemocracia realmente. ¿Qué dice el artículo 93? Que todo candidato que se postula a la reelección tiene que pedir licencia sin sueldo, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué? Es la pregunta que yo me hago. Todos estos constitucionalistas no ven que esa exigencia es una exigencia infraconstitucional porque está en una norma que está por debajo de la jerarquía de la Constitución. Y hay que buscar el origen de esa disposición. Y ya vamos a ver cómo se resuelve. Si usted coge la Constitución anterior, artículo 101, numeral 2, inciso segundo, dice que los servidores públicos gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas. Paremos ahí. ¿Qué nos enseña esto? Que la regulación de la licencia por causa de la campaña, porque esa es otra, ¿no? Es decir, si el presidente dice, yo no voy a hacer campaña,
la licencia se cae al piso, güey. Pero no es licencia para hacer pipí, perdone mi procacidad. Pido licencia porque voy a hacer campaña. Si digo no voy a hacer campaña, no necesito licencia. En Impacto Informativo, Michelle Calvache, ex vicepresidenta del Consejo de Participación y Control Social, habla de la nueva mayoría que se viene dando en ese organismo. Escuchemos lo que dice. Bueno, en este sentido, el juicio político en contra del ex consejero Juan Esteban Guarderas, creo que es un tema bastante complicado, puesto que es un tema político, no es un tema jurídico y hay que entenderlo así. Fue un tema político mediante el cual se tuvieron los votos para que él sea destituido, en este caso, de sus funciones como consejero de Participación Ciudadana. Entendamos que al ser un tema político, lo que está alrededor del mismo es un tema que realmente responde a intereses políticos. Actualmente el Consejo de Participación Ciudadana, con esta movida política, lastimosamente está configurándose un tema bastante apegado al correísmo, como era en la época de Allen Berbera, y esto vuelve muy peligroso para el actuar del Consejo de Participación Ciudadana, que entendamos que como es conformado y como es la filosofía del mismo, debe ser apartidista. Entonces hay que esperar, pero realmente se vuelve un tema bastante complicado, mi querido Edgar. En efecto, el tema es político y así lo ha señalado Juan Esteban Guarderas, quien está haciendo declaraciones hasta el día de hoy. Él dice que el voto del Movimiento Construye fue decisivo en la interpelación. Es Construye los que le entregan el Consejo de Participación Ciudadana al correísmo, pues se posesionó en reemplazo de Guarderas el señor Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glass. Me parece muy arriesgado lo que está diciendo el consejero, en este caso ex consejero Guarderas, puesto que yo no sé cómo tiene la desfachatez de decir algo así, cuando él, gracias a su voto disimulado en su momento, dio paso a que Mario Godoy esté en este caso presidiendo el Consejo de la Judicatura. Esa es la razón que arguyeron los asambleístas de Construye para destituirlo. Así es, o sea, realmente él buscó de una u otra manera el que haya tenido esa votación dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, ahora no puede decir que gracias a Construye, lastimosamente o ventajosamente, pudieron reconstruir nuevamente este tejido de la Liga Azul dentro del Consejo de Participación Ciudadana, cuando él dio paso a que esto sea un caldo de cultivo para lo que está sucediendo ahora. Con Franco Loor haciendo mayoría el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué es lo que usted avisora? Bueno, creo que la respuesta es obvia. En este sentido, al momento de haber sido destituido Allen Berbera, al momento de haber sido destituido, en este caso, Juan Esteban Guarderas, al entrar el doctor Eduardo Franco Loor, personaje polémico en el cual, cuando fui consejera, fui bastante crítica en cuanto a su cercanía que tenía por haber sido abogado del expresidente Rafael Correa y del presidente que actualmente se encuentra recluido en la cárcel, el doctor Glass. Realmente se vuelve complicado. El panorama del Consejo de Participación Ciudadana por esta maniobra política, porque eso es lo que es, lastimosamente el Consejo de Participación Ciudadana se encuentra en un momento crucial. Recordemos que actualmente se encuentran las 5 ternas de los vocales del Consejo de la Judicatura listas para ser elegidas por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y en este caso particular, no existe un concurso, simplemente es la decisión de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y entiendo que mediante esta maniobra política están dando la facilidad a una tienda política que ha sido juzgada en primera instancia y que por lo cual actualmente, lastimosamente, va a tener la opción, en este caso, de elegir a 5 miembros del Consejo de la Judicatura, los cuales decidirán los próximos 6 años del país qué pasará con la justicia. Por lo tanto, es una maniobra política muy interesante, pero que tiene tintes políticos muy complicados
para la ciudadanía y para el país, puesto que van a responder a una tienda política en particular, y eso es muy peligroso para una democracia tan frágil como la nuestra. Por ejemplo, en la terna que envió la Asamblea Nacional al Consejo de Participación Ciudadana, y Guarderas decía, vendieron mi cabeza por poner a alguien de Construye en esa terna. El Consejo de Participación de mayoría correísta va a tener que votar por esta señora. Lastimosamente, al ser un tema político y no jurídico, estas artimañas se vuelven un plato de todos los días del Consejo de Participación Ciudadana. Es por esta razón que uno de los motivos por los cuales yo salí del Consejo de Participación es eso, que lastimosamente los consejeros se encuentran muy vulnerables a los atropellos, en este caso, de un poder del Estado como es la Asamblea Nacional, para poder, de una u otra manera, prever quién va a ser o cómo van a ser designadas las autoridades de control. Por lo tanto, esta facultad debería salir lo más pronto posible del Consejo de Participación Ciudadana, porque realmente desdice de lo cual fue creado y para lo cual fue creado el Consejo, y realmente es un tema de presión bastante complicado. Y en eso sí puedo concordar, siendo parte de un ex Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que no me doblegué, las presiones a las que uno está sometida por este tipo de artilugios políticos es lo que causan lo que ahora estamos viviendo y está viviendo el Consejo de Participación Ciudadana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. En mi comentario de ayer hacía referencia a dos noticias que se habían producido hacia el final del año que por la sucesión de feriados que se dieron no habíamos comentado y que por su importancia amerita hacerlo. Con la primera, el derribo del avión azerí por las defensas antiaéreas rusas, arrancamos este año 2025 y hoy continuaremos con la otra, a la que le he llamado delirios presidenciales. Seguramente los renos del trineo de Papá Noel le recordaron al electo Trump de cuán importante para Estados Unidos resulta tener acceso al Polo Norte, por lo que en un frenesí navideño se lanzó a proponer que Canadá, su vecino norteño, que resulta ser más grande que Estados Unidos territorialmente, pase a ser el estado 51 del primero, refiriéndose al primer ministro Trudeau como gobernador y no como el jefe de estado que para ese momento todavía era. Como un gancho para atraer a los canadienses a ese cambio de naturaleza, de ser un estado libre y soberano, a uno más entre 50 estados de la federación, les ofrece una radical rebaja de impuestos, pues al eliminarse los costes de salud pública, de seguridad social y de las pensiones, los requerimientos para mantener la infraestructura vial, puertos, aeropuertos y sobre todo la defensa nacional, que quedaría a cargo del gobierno federal, los impuestos se volverían prácticamente innecesarios. En el mismo frenesí navideño, Trump propuso a Dinamarca la adquisición de Groenlandia, la isla más grande del mundo, que ha sido parte de la Commonwealth danesa desde mediado del siglo XIX y desde siglos antes de la doble corona noruego-danesa. Los estímulos que se ofrecen a los groenlandeses incluyen, claro, los tributarios y los defensivos ante los riesgos seguramente inminentes de ataque por algún ignoto enemigo. Durante la Guerra Fría, ese enemigo podía haberse pensado sería la Unión Soviética, para dificultar que se pudiera abastecer a Europa desde Estados Unidos, pues la isla está en el trayecto más corto para tal propósito. Pero hoy, con Putin como cercano amigo, tal preocupación luce fuera de contexto, mucho más si, como lo ha dicho Trump en numerosas ocasiones, él no tiene por qué honrar sus obligaciones como miembro de la OTAN.
Así que, ¿necesidad de qué protección requiere Estados Unidos? Tal vez pensará que Alemania o Francia se van a lanzar a invadir a Estados Unidos. ¿Será que ve la necesidad de posesionar al país como ribereño del Océano Ártico, ahora que éste al parecer habrá perdido todo su hielo para dentro de 5 años, a pesar de toda su negativa a la existencia del cambio climático? Ahí se hace tal vez comprensible la oferta al Canadá para entrar a la Unión como Estado 51. Seguramente el 52 sería Groenlandia, con lo que de un solo toque, como decía algún político tropical, el todopoderoso Trump habría conseguido en un mes lo que le ha costado a los Estados Unidos más de 2 siglos: pasar de 9.6 millones de kilómetros cuadrados a casi 22 millones, convirtiéndose en el país más grande del planeta por unos 5 millones de kilómetros de diferencia. A Rusia alcanzar sus dimensiones actuales le tomó 500 años, algo que a Trump apenas le va a costar un mes. Como es fácil ver, cuando la desmesura hace presa de alguna mente afiebrada, asistimos a lo que aquellos griegos de hace 2500 años ya reconocieron como una patología psíquica del poder, a la que llamaron ubris. Las respuestas que ha recibido a sus propuestas han sido, por decirlo menos, tan frías como el invierno nórdico. Dinamarca incluso le ha hecho una contraoferta harto más sensata. Le propone comprar Estados Unidos pero sin su gobierno, algo que sería, sin una sombra de duda, un estupendo negocio para ambos. En el mismo acceso de desvarío, arremetió también, quién sabe si por buscar ambientes más tropicales, contra Panamá, amenazando con reocupar el canal a cuenta de que se le está cobrando mucho por cruzarlo, a causa de una administración china a la que ha deseado feliz Navidad a unos maravillosos soldados chinos que, según Trump, controlan el canal, seguramente porque una empresa china es la operadora de 2 puertos a uno y otro lado de este, tras ganar una puja internacional. Con alguna forma de contagio de paludismo vía digital, el desvarío trumpiano alcanzó niveles ridículos, arguyendo que, como hace más de 100 años, el canal se construyó con dinero de los Estados Unidos, a pesar de haberlo usado y controlado hasta 1999, cuando por medio de un tratado celebrado en 1978, aprobado por el Congreso y el Senado norteamericanos y por el gobierno panameño, se suscribieron los llamados acuerdos Torrijos-Carter para la restitución de la zona del canal a soberanía panameña tras una transición ejemplar a lo largo de casi un cuarto de siglo. Justamente el 31 de diciembre pasado se celebraron los 25 años de la recuperación de la soberanía panameña sobre el canal, y por esas raras coincidencias, 2 días antes, falleció el expresidente James Carter, artífice del tratado, a los 100 años de edad. Es incomprensible el propósito que pueden tener estas delirantes declaraciones de parte de Trump, pero sus resultados sí son previsibles. Enajenarse la relación con Canadá, un vecino y un aliado fundamental en la región, con el cual se han unido en un acuerdo comercial provechoso junto a México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en un momento en el que las tensiones comerciales con el mundo van en ruta de colisión, con Europa, con Asia, con el mundo entero, resulta irresponsable por lo menos. Hacerlo con Panamá, que ha sido un eficaz aliado para detener la migración por el Darién con su nuevo presidente José Mulino, resulta, además de inoportuno, torpe.
logró unificar a una miríada de posturas regionales en una sola de apoyo a Panamá, generando el generalizado rechazo a una arcaica política de desplante y abuso en la región, política que se consideraba superada. Lograr esto sin todavía posesionarse requiere incapacidades ilimitadas. Pretender establecer algún tipo de autoridad imperial a estas alturas, forzando a la mala la imposición de tarifas especiales y aranceles punitivos a la región, además de ganarle la animadversión general, será sin la menor duda la fórmula perfecta para lograr que los dos riesgos más serios que afrontan Estados Unidos en América Latina vayan a más. Con un viraje regional a otros agentes económicos, como es el caso de China, cuya presencia en el Pacífico Sur se potenciará en gran medida con el puerto de Chancay, la vía para acceder a materias primas estratégicas como el litio y el cobre de una zona con unas reservas enormes. El segundo, reconocido por el propio Trump, la migración ilegal, por un lado, y el narcotráfico, por otro, crecerán en la medida en que se empobrezca toda la región y las alternativas a la miseria vayan disminuyendo. 3 tiros en el pie en un final de año frenético. Muchas gracias. Editorial. El ave fénix no resucitará al Ecuador. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Supongo que ya se habrá dado cuenta, señor presidente, de lo mal que cayó en la opinión pública su imprudente decisión de tatuarse un ave fénix en el hombro izquierdo. No creo que un tatuaje ponga en peligro su futuro político inmediato. El pueblo ecuatoriano ya aprendió que a veces para curarnos del cáncer social estamos obligados a beber medicinas amargas de pésimo gusto. Pero sí creo que esta travesura no lo ayudará más adelante a levantar una economía y una sociedad enfermas que no van a volver la vida con leyendas de resurrección baratas. Me imagino que usted se defenderá con el argumento de que el ave fénix no es un símbolo de la mafia albanesa, y en eso tendría toda la razón. Lo que utilizan algunos miembros de la mafia albanesa no es el ave fénix de los antiguos griegos, sino el águila de doble cabeza que en su tiempo representó la alianza de la monarquía española con el Sacro Imperio Romano Germánico, de la cual los mafiosos y la oposición golpista seguramente ni siquiera escucharon hablar. Pero déjeme decirle que esa defensa es muy débil, porque al pueblo no le gustan los políticos que intentan alargar su juventud con tatuajes ridículos en lugar de ocupar el sitial que les corresponde. Si no me cree a mí, pregúntele a Cynthia Viteri, que no perdió la alcaldía de Guayaquil por sus tatuajes, ni su ropa de niñita teenager, pero que con eso daña mucho su imagen. Existe una segunda razón para que su tatuaje haya caído tan mal, y es que nos hallamos en medio de una guerra contra delincuentes que tienen pasión por exhibir tatuajes en todo su cuerpo, y usted con su dibujito de un pájaro en el hombro lo único que conseguirá es confundir las cosas, porque podría interpretarse como un mensaje que habría que leerlo así: madres de familia, no se preocupen si sus hijos ya grandecitos se tatúan el cuerpo con aves fénix o con águilas de doble cabeza. Más bien siéntanse orgullosas de que en eso intenten imitar a los sicarios del barrio. Y hay una tercera razón para que su tatuaje haya causado tanto escozor, y es que en las próximas elecciones debemos derrotar de manera definitiva a las mafias políticas que tanto daño le hicieron al país desde el gobierno. Como usted sabe, yo he estado involucrado personalmente en esa lucha, y puedo decirle que para eso necesitamos candidatos que entiendan que lo que tienen por delante es demasiado serio como para jugar con símbolos tontos que confunden y desorientan. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Murió la Constitución, viva la interpretación. Martín Bayares, El Expreso. El Ecuador ha entrado en una neurosis política en la que, tranquilamente, se podrían reunir un grupo de personas y empezar a discutir por la interrogante más estúpida. ¿Quién es legalmente el presidente del país en este momento?
Podrá aparecer alguien que con toda lógica podría asegurar que el presidente constitucional es Daniel Noboa, pero algún contertulio suyo podría sostener con la misma legitimidad que eso es falso, porque en el sistema constitucional y legal ecuatoriano no existe la figura del presidente candidato durante la campaña electoral. Otros podrán salir a decir con el mismo nivel de neurosis y mucha más legitimidad legal que la presidenta es la señora Verónica Abad, quien anda como viuda de año viejo exigiendo que le entreguen la presidencia. Pero no faltará quien le refute, le interrumpa y le diga que no, porque Abad se negó a cumplir las delegaciones hechas por el presidente Noboa, porque está chiflada y porque es un peligro para la nación. Podría poner en riesgo la estabilidad del país, amnistiar a los corruptos y mafiosos, podría decirle reiterando las mentiras que se repiten. El absurdo de la discusión podría llegar más lejos. Perfectamente, alguien podría interrumpir, ponerse de pie y decir que la presidenta interina mientras Noboa está en campaña es Cynthia Heliber porque el primer mandatario la nombró en un decreto como vicepresidenta, a lo que alguien, indignado, podría levantarse y decir que eso es una estupidez, porque no existe en el Ecuador constitucionalmente la posibilidad de que se nombre por decreto a una vicepresidenta, pues para eso se requiere el voto popular. Y por último, alguien podría preguntar si Zahira Moya no es la vicepresidenta nombrada por decreto, aunque no tardará alguien en explicarle que se enfermó y que no pudo ser. Esta escena imaginaria, tristemente estúpida y absurda para cualquier país del mundo, de alguna forma grafica la situación en la que está metido el país por la incapacidad del presidente Noboa y de su equipo para solucionar el conflicto de Verónica Abad, elegida por la misma cantidad de votos que él para ser su vicepresidenta. Los ecuatorianos en medio de la pugna Noboa-Abad, un conflicto, para comenzar, terriblemente injusto para los ecuatorianos porque no tienen ni la más remota idea de la causa de la crisis por la que atraviesa el país. ¿Qué pasó entre Noboa y Abad? Nadie ha sido capaz de informar qué es lo que pasó y por qué la pugna se convirtió en un episodio sin arreglo, con las funestas consecuencias que tendrá para el país. Si Noboa es reelecto, tendrá que sobrevivir con una espada de Damocles sobre su gobierno. ¿Quién le quita que llegue una corte constitucional que lo destituya por haber ganado haciendo trampa? ¿Quién le quita que una asamblea no amistosa le ponga un juicio político? Y a nivel internacional, ¿qué seriedad tendría un gobierno de Noboa? Los efectos no serán solo esos. La confianza de la sociedad en su sistema electoral quedará por los pisos, peor aún en sus autoridades y sus instituciones. ¿Por qué Estados Unidos le retiró la visa a Verónica Abad? Verónica Abad no tiene visa a los Estados Unidos y ni siquiera la facción de Daniel Noboa se ha molestado en investigar e informarle a la sociedad por qué ocurrió eso. ¿No será que es algún motivo que también afecta a Noboa? No se sabe, pero no es descabellado pensarlo. ¿Por qué Noboa nunca le enrostra el tema de la visa? En Ecuador murió el derecho y ha nacido un sistema perverso, según el cual las normas son interpretadas de acuerdo con el interés de cumplir con un objetivo. Es lo que los académicos llaman la interpretación teleológica. Cualquier cosa es legal y legítima si se cumple con un objetivo determinado, santificado por alguien. Ya lo dijo hace muy poco el ministro de Gobierno José de la Gasca. El presidente hará lo necesario para ser reelecto. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Un terremoto de 7 grados deja al menos 95 muertos en el Tíbet. Un terremoto de magnitud 7,1 ha sacudido Tíbet este martes, causando la muerte de al menos 95 personas. Los temblores se sintieron en Nepal y en la India y más de 130 personas han resultado heridas. El epicentro, a unos 75 kilómetros del monte Everest, se situó donde chocan las placas India y Euroasiática. La zona es muy peligrosa y puede causar levantamientos en las montañas del Himalaya lo suficientemente fuertes como para cambiar las alturas de algunos de los picos más altos del mundo. En las 3 horas posteriores al temblor se han registrado más de 50 réplicas. Las autoridades han desplegado a unos 1.500 bomberos y personal de rescate para asistir con la búsqueda de supervivientes.
En Portugal, las urgencias de los hospitales están saturadas debido a un brote de gripe aviar. Hasta 9 horas de espera. En Portugal, las urgencias de los hospitales están saturadas. En Lisboa, muchos hospitales lidian con una gran demanda y escasez de mano de obra y recursos. Pero esperar largamente no es cosa solo de Lisboa. En Coimbra y Portimao también hay largas colas que se deben en parte a un reciente brote de gripe aviar. Las autoridades portuguesas afirman que el virus H5N1 se detectó en una bandada de más de 55.000 aves en un pueblo a 40 kilómetros de Lisboa. Unas 280 aves han muerto, lo que suscita inquietud sobre el riesgo de transmisión humana, explica Gustavo Tato Borges. O vírus da gripe está em crescendo, ou seja, não estamos ainda no pico, ainda estamos numa fase crescente e termos uma cobertura vacinal que abaixo dos 85 anos é reduzida, faz com que ele possa circular con más facilidad. La situación en Coimbra está mejorando ligeramente, explica Cláudia Nazaret. Com mais urgências abertas, nós neste momento temos 8 postos de atendimento abertos a nível da região de Coimbra. Temos mais camas para internamento de doentes de contingência, portanto doentes respiratórios, e é isso que nos está a permitir compensar e ter tempos de espera menores. Está a haver uma reorganização destes doentes, mas apesar de haver um tempo de espera para a primeira observação médica, todos os doentes que estão ao nosso cuidado têm sempre uma monitorização pelas equipas de enfermagem. Las unidades de salud locales están poniendo a disposición más recursos para reducir los tiempos de espera y dar una mejor atención de salud pública. Líder de oposición venezolana busca consolidar apoyo de Estados Unidos. El líder opositor de Venezuela, que acredita triunfo electoral con actas, Edmundo González, describió como extensa, fructífera y cordial la conversación que sostuvo con el actual mandatario de Estados Unidos. El presidente Biden reiteró su apoyo a las aspiraciones democráticas de Venezuela y subrayó el compromiso de Estados Unidos de seguir responsabilizando a Maduro y a sus representantes por sus acciones antidemocráticas y represivas. Vamos a continuar con la misma política bipartidista que hemos tenido desde el principio y con ello vamos a asegurar que el camino de la restauración a la democracia sea lo más pronto posible. González añadió que su equipo ya sostiene conversaciones con miembros del gobierno electo de Donald Trump, que tomará posesión el próximo 20 de enero. Entre tanto, expertos comparan el apoyo del país norteamericano a Edmundo González con el que le fue dado a Juan Guaidó 5 años atrás. El reconocimiento como sí es bastante parecido, pero lo que ha cambiado es el momento político. El ejército está plenamente alineado con Maduro. La dinámica interna de Venezuela no es tan favorable para la oposición como lo que existió en el año 2019, por ejemplo. Militares venezolanos reaccionaron a la solicitud de respaldo de González para asumir el cargo y reiteraron su apoyo a Nicolás Maduro, asegurando que fue electo constitucionalmente. Toda esa institucionalidad ustedes la echaron a la borda y prefirieron irse a los mecanismos internacionales, a la OEA, a gobiernos títeres del imperialismo norteamericano. Siempre estará allí la presencia y la acción permanente de ustedes de acabar con la paz de la República. El encuentro se registra 4 días de la toma de posesión de la presidencia de Venezuela y en el marco de una gira por la región en la que la oposición busca consolidar apoyo de otras naciones para asumir el cargo. Más reuniones políticas sostendrá González en Washington este martes, según confirmó el senador republicano Rick Scott, con quien tiene un encuentro agendado. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia en su televisor
desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo,
pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.